Hola, módulo de patología y diagnóstico oral. Hoy comenzaremos un tema muy interesante, propio de la odontología, muy riquísimo en variedad patológica, como son los tumores odontogénicos. Este primer video vamos a ver una generalidad de todos ellos, vamos a conocer una clasificación, vamos a ver los distintos tipos, cuáles son los más importantes de acuerdo a la frecuencia. En el fondo vamos a hacer una generalidad de este tema para posteriormente verlos cada uno de los grupos con más detalle. Entonces, los tumores odontogénicos son una familia de patologías óseas que en su gran mayoría son benignos, ¿sí? Son propios de los huesos maxilares. Ustedes conocieron algunas familias de patologías óseas que afectan a los maxilares, pero que también afectan los huesos largos o huesos de otras zonas del cuerpo. En el caso de los tumores odontogénicos son absolutamente exclusivos de los maxilares. Digamos absolutamente hasta en un 99,5%, porque de todas maneras se han encontrado algunas de estas entidades en otras partes del cuerpo, pero en una cantidad muy, muy pequeñita. Por lo tanto, podríamos decir que sobre el 99% de estos tumores odontogénicos están restringidos al área del maxilar y la mandíbula. ¿Ok? Como dijimos, presentan una riqueza clínica y especialmente histológica muy, muy grande, porque estos tumores derivan de varios tipos de restos epiteliales y además cada uno de estos restos epiteliales puede formar distintos manifestaciones o desarrollo de este epitelio. Por lo tanto, distintas enfermedades. ¿Ok? Entonces, si bien dijimos que la gran mayoría son benignos, la naturaleza etiológica va variando. Principalmente son neoplasias benignas. ¿Sí? También existen malformaciones, tumores odontogénicos que no son neoplasias, que son la gran mayoría. Algunos son malformaciones, ¿ok? Y también tenemos algunos bastante raros, tumores odontogénicos malignos, ¿sí? Si bien su gran mayoría son benignos, también dentro de esta naturaleza neoplásica tenemos algunos malignos, ¿ok? Como son patología ósea, la ubicación es principalmente central, es decir, al interior del hueso, pero en algunos casos se presentan en forma periférica, es decir, en el tejido mucoso, por fuera del hueso, ¿ya? Son muy escasos, pero se presentan. La gran mayoría de estos tumores, y lo que lo define como tumor, es que son masas de tejido blando, algunos con calcificaciones, pero en una masa de tejido blando, que son sólidos, a diferencia de los quistes odontogénicos, que derivan de los mismos restos, pero ellos tienen una vertiente quística, es decir, con una cavidad central, por eso se llaman quistes odontogénicos, y estos otros son sólidos, completamente sólidos, ¿ok? Aun cuando derivan de los mismos restos odontogénicos, se generan estas dos familias. Los quistes por un lado, con cavidad central, y los tumores por otro lado, que son lesiones sólidas, la gran mayoría, porque también hay algunos que tienen una variante quística, ¿ok? Pero
Estos no se llaman quistes porque tienen una contrapartida sólida, ¿ok? Entonces, el hecho de que existan algunos con manifestación sólida ya lo hace ser un tumor. Bien, la epidemiología es bastante poco interesante o poco relevante, mejor dicho, en comparación a los quistes y a las otras lesiones de patología ósea. Tenemos acá el 0,3%, 0,3% de todos los tumores óseos, ¿cierto? Y 1% de los tumores, perdón, de los tumores en general y el 1% de los tumores óseos. ¿Ok? Pero aunque sean este pequeño porcentaje, hay algunos de ellos que van a ser más conocidos y que ustedes se van a encontrar con ellos en la clínica. ¿Ok? Entonces, si se fijan, solo en esta diapo tenemos una serie de antecedentes muy relevantes de los tumores odontogénicos. Bien, pero veamos, ¿de dónde derivan los tumores odontogénicos? Como dijimos, derivan de los restos de la odontogénesis. ¿Sí? Restos de la odontogénesis. ¿Y cómo comienza la odontogénesis? Debemos volver a repasar esto para que ustedes logren entender cómo se forma un tumor odontogénico. Esto es un embrión, ¿cierto? Un fetito. Y tenemos acá la cavidad eh, bucal primitiva, el estomodeo. Ahí está la lengua, ¿cierto? El estomodeo, que está revestida por una cubierta epitelial, un revestimiento epitelial. Un epitelio plano, pluriestratificado, delgado. ¿Sí? Eso es lo normal. Pero en cierto periodo de la formación, cierto cuarta semana, comienza a haber una proliferación de este epitelio. Cada ciertos trechos, cada ciertos espacios, se va a producir una proliferación celular. Esta proliferación celular va a ingresar hacia el tejido mesenquimático. Recuerden que en el adulto, el epitelio siempre está en contacto con el tejido conectivo. Y este tejido conectivo en el embrión o en el feto se llama tejido mesenquimático. Pero en el fondo es el mismo tejido conectivo en su etapa embrionaria. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos ahora de tejido mesenquimático, nos estamos refiriendo a aquel tejido conectivo que correspondería en el adulto. ¿Ok? Entonces, estos restos, estas proliferaciones epiteliales, tanto en el maxilar como en la mandíbula, empiezan a proliferar, a ingresar hacia el interior del tejido mesenquimático, ¿sí? Y va a formar lo que se llama la lámina dental. La lámina dental. ¿Se fijan? Aquí viene el epitelio y aquí empieza a proliferar, a crecer, a multiplicarse, a multiplicarse. Y empieza a interiorizarse, a entrar al interior del tejido mesenquimático. Esto es todo tejido mesenquimático. Entonces aquí hay una proliferación de epitelio entrando al mesénquima. ¿Ok? Eso es lo que se llama la lámina dental. Posteriormente, en el extremo de la lámina dental empieza a haber un aumento de esta proliferación. ¿Ya? Ya no se desplaza más, pero sí empieza a crecer, formando una especie de embrión dentario. ¿Ok? Que va teniendo diferentes nombres, casquete, campana, ¿cierto? Entonces tenemos un comienzo epitelial, ¿sí? Y este comienzo epitelial comienza a generar alteraciones en estas células mesenquimáticas. En la presencia del epitelio genera cambios en estas células mesenquimáticas. ¿Ok? Empiezan a haber un proceso de inducción. ¿Sí? Entonces, este proceso de inducción y la continuación del proceso del germen dentario va a dar origen al órgano dentario ya que va conformando la forma de la corona. Fíjense aquí que este es el órgano del esmalte, que está conformado solo por epitelio que nació de la lámina dental y que ahora se llama órgano del esmalte,
¿cierto? Con su capa interna, externa e intermedia, y ya está tomando la forma de la corona. Aquí está la presencia de los ameloblastos, que van a dar origen al esmalte. Y aquí en el interior se sigue produciendo esta inducción del tejido mesenquimático, sufriendo una serie de modificaciones que van haciendo que esta parte del tejido mesenquimático ya sea distinta a esta otra parte del tejido mesenquimático. Esto va a dar origen al órgano del esmalte y al esmalte, y esto va a dar origen a la papila dental y a la dentina y a la pulpa. ¿Se fijan? Entonces ya estamos teniendo dos tipos de tejido. Uno, el tejido epitelial, y otro, el tejido mesenquimático, o mejor dicho, ectomesenquimático. Recuerden que aquí hay células de la cresta neural que también le dan características especiales. Entonces tenemos dos tipos de tejido, epitelio y tejido mesenquimático. Recuerden eso porque es súper trascendente cuando veamos la clasificación de los tumores odontogénicos. Tejido epitelial y tejido mesenquimático. ¿Ok? Aquí está lo mismo, el epitelio bucal, la proliferación en la etapa de lámina dentaria, la conformación del botón y el órgano del esmalte, y la etapa de campana, temprana, campana tardía, donde ya tenemos epitelio y tejido mesenquimático. Luego sigue el crecimiento del epitelio hacia la raíz, conformando la vaina de Herbig, y ahí ya tenemos la conformación del diente. ¿Sí? Entonces, tejido epitelial y tejido mesenquimático. ¿Ok? Entonces, esos son los orígenes de los tumores odontogénicos, tanto los restos epiteliales como el tejido mesenquimático. ¿Cuáles son los restos epiteliales? Los restos de la lámina dental, los restos del epitelio reducido del esmalte, los restos epiteliales de Malassez que van a formar la, la raíz, células del estrato basal de la mucosa oral, la que estaba aquí arriba, y otros epitelios, como por ejemplo algunos epitelios de ciertos quistes, como por ejemplo el dentígero, que en algunos casos ha producido ameloblastomas desde el epitelio de un dentígero, pero esos son casos raros, ¿ya? Entonces, básicamente tenemos epitelio y tejido mesenquimático. Hay varios tipos de epitelio y hay un solo tipo de tejido mesenquimático que es el que forma la papila dentaria, ¿ya? Estos restos de tejido se van a distribuir alrededor del ligamento periodontal, en el hueso alveolar y en algunas oportunidades en la mucosa bucal, ¿ya? Y que son los lugares donde se van a producir los tumores odontogénicos. Perfecto. Ahora, estas son estructuras patológicas que se conocen hace mucho tiempo y que se han clasificado y estudiado por muchos. Aquí tenemos una secuencia de libros de la OMS del año 71, 92 y la más utilizada por mucho tiempo, la del 2005. ¿Sí? Patologías de tumores de cabeza y cuello, donde están los quistes y específicamente los tumores odontogénicos. Actualmente está el último libro del 2017, también clasificación de las patologías de cabeza y cuello, principalmente patologías óseas, donde están los tumores odontogénicos. Y esta es la clasificación, ¿ok? Una gran clasificación del 2017, donde tenemos carcinoma odontogénico, lesiones benignas, los quistes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a ver los tumores odontogénicos. Veamos la clasificación súper general. En general se clasifican de dos maneras. En tumores odontogénicos benignos, como dijimos, y malignos. Está claro que la variante benigna es muchísimo más frecuente
que las variantes malignas, ¿cierto? Que son casos excepcionales, pero que igual vamos a ver algo hoy día. Entonces, los tumores odontogénicos benignos, por su parte, se dividen en tres tipos: epiteliales, mesenquimáticos y mixtos. ¿De qué depende esto? Obviamente que del origen del tumor. Si el tumor tiene un origen en los restos epiteliales de la lámina dental, del órgano dentario, de la vaina de Herwig, de la mucosa, van a ser epiteliales. Si el tumor odontogénico deriva de la proliferación de las células mesenquimáticas que conforman la papila dentaria, bueno, van a ser tumores odontogénicos mesenquimáticos. Y hay algunos que tienen su origen en ambos tejidos. Entonces, de esta manera tenemos la primera clasificación general: benignos y malignos, y dentro de los benignos, los epiteliales, los mesenquimáticos y los mixtos. Bien. Hasta el año 2005, la clasificación de estos tumores odontogénicos era bastante enredada, porque había un tipo que se llamaba tumores odontogénicos con epitelio odontogénico, con estroma fibroso, sin ectomesénquima odontogénico. Un tremendo título simplemente para decir que eran de origen epitelial. Otros eran tumores odontogénicos derivados del mesénquima y o ectomesénquima con o sin epitelio odontogénico. Muy enredados solo para decir que eran de origen mesenquimático. Y otros que eran de epitelio odontogénico con ectomesénquica, sin o con formación de tejido duro. Un nombre muy enredado solo para decir que eran mixtos. ¿Se fijan? Esta clasificación, que duró por mucho tiempo, la verdad es que nadie la usaba. Era muy engorrosa, muy difícil, solo servía para hacer preguntas difíciles a los alumnos. Por lo tanto, en el año 2017 se hizo algo bastante cuerdo, que fue simplemente clasificarlos en epiteliales, mixtos y mesenquimáticos. Listo. Se acabó el problema. Era lo más simple. Entonces, ahora con perfecta razón, lo llamamos tumores odontogénicos epiteliales, tumores odontogénicos mixtos y tumores odontogénicos mesenquimáticos. Así de simple. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos viendo de a poco. Vamos adentrándonos o recordando, mejor dicho, de a poco lo que corresponde con los tumores odontogénicos. Veamos en primer lugar la clasificación de los tumores odontogénicos epiteliales. Recuerden que en este video solo generalidades, solo generalidades. Entonces, los tumores odontogénicos benignos de tipo epitelial son varios. Aquí por lo menos tenemos 4. De estos 4 están separados en 3 grupos porque el ameloblastoma, lejos el más frecuente, lejos, de los epiteliales, lejos el más frecuente. Después, en un segundo plano, está el tumor odontogénico adenomatoide, o también conocido como TOA. ¿Sí? Y en tercer lugar, tenemos una serie de tumores bastante menos conocidos: tumor odontogénico escamoso, tumor odontogénico epitelial calcificante. ¿Ok? 4 tumores. ¿Cuáles son los que tienen que conocer ustedes? Lejos, el ameloblastoma, ¿cierto? Con todas sus variantes clínicas, ¿ok? Que después vamos a ver. Hay una variante sólida y hay una variante quística, ¿ok? Del ameloblastoma. Ese es lejos el que tienen que aprenderse con toda seguridad. Y conocer el tumor odontogénico adenomatoide. ¿Perfecto? Esos son los tumores odontogénicos epiteliales. Veamos los mixtos, es decir, aquellos que tienen epitelio y mesénquima. También son varios. En primer lugar, y lejos, 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 en frecuencia, están los odontomas.
Si ustedes recuerdan, en la primera diapositiva yo les dije que la gran mayoría de estos tumores eran neoplasias benignas. Había un pequeño porcentaje que eran malignas y otro porcentaje que eran malformaciones. Bien, el tumor odontogénico, que es una malformación, es el odontoma, ¿sí? Y además el odontoma es el tumor odontogénico más frecuente. Es decir, que de todos los tumores odontogénicos, el más frecuente es una malformación, ¿ya? Pero si te contamos todos los tumores odontogénicos, la mayoría son neoplasias benignas. Otro tumor odontogénico que es una malformación es el tumor odontogénico adenomatoide. Entonces ya conocen dos, el TOA y los odontomas. ¿Ok? Perfecto. Esos son los que tienen que conocer, porque hay otras malformaciones, pero ya son bastante más raras. Dentro de los odontomas también hay variedades clínicas. Está el odontoma complejo y el odontoma compuesto, ¿sí? Que tienen algunas variantes clínicas, sobre todo radiográficas, más bien dicho, e histológicas. ¿Ok? Y está el fibroma ameloblástico. Aquí está, como ustedes pueden ver, en forma etimológica, nosotros podríamos sacar perfectamente el origen de este, o el tipo. Por ejemplo, si vemos que este tumor odontogénico se llama fibroma, fibroma viene obviamente de fibra, de fibroblasto, ¿cierto? Fibroblasto es parte del tejido conectivo, ya sabemos, pero como estamos hablando de un embrión, de un feto, es tejido mesenquimático. Por lo tanto, aquí tenemos el componente mesenquimático. Pero por otro lado tiene un apellido, que es ameloblástico, ¿sí? Y el ameloblástico viene de ameloblasto, y el ameloblasto viene de el órgano reducido del esmalte, que es epitelio. Por lo tanto, aquí está el componente epitelial, ¿sí? Y están en una proporción más o menos pareja, tanto a fibra como tanto epitelio, ¿ok? ¿Por qué digo esto de la proporción? Porque en los tumores odontogénicos epiteliales también existe un porcentaje de tejido mesenquimático, pero es muy pequeñito y no influye en las características clínicas ni histológicas de los tumores odontogénicos epiteliales. ¿Ok? En cambio, en los mixtos hay una proporción, puede que no sea 1:1, pero cercano a eso, tanto del componente mesenquimático como del componente epitelial. ¿Ok? Otros son el tumor odontogénico primordial y otro es el tumor dentinogénico de células fantasmas, que ustedes bastan con que conozcan el nombre, porque la probabilidad de que se encuentren con uno de ellos es muy, muy baja. ¿Ya? Entonces, vamos por parte, en los epiteliales, ameloblastoma y TOA. En los mixtos, odontoma y fibroma ameloblástico. Entonces, si yo no tengo que aprenderme tantos nombres porque se me van a confundir, me voy aprendiendo los primeros. Ameloblastoma, TOA. Odontomas, fibroma ameloblástico. 4. ¿Sí? Hasta ahora, 4 importantes. Veamos los mesenquimáticos. Recordemos que los mesenquimáticos derivan del ectomesénquima, que es aquel que produce la papila dentaria y que esta va a producir dentina y tejido pulpar, ¿sí? Y sabemos que el tejido pulpar básicamente es un tejido conectivo especializado, ¿ok? Y como estamos, vuelvo a insistir, como estamos hablando del desarrollo, en vez de tejido conectivo, hablamos de tejido mesenquimático, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? En primero aquí, lo más simple es el fibroma odontogénico. Ojo, que aquí es fibroma odontogénico. En el anterior era fibroma ameloblástico. Este es fibroma odontogénico. Simplemente para diferenciarlo. Y acá lo que predomina es el componente de fibras,
de fibroblastos, o sea, de tejido conectivo. Nuevamente el mismo ejercicio, pero como estamos hablando de embrión, de feto, es tejido mesenquimático. ¿Ok? Este tumor odontogénico como por nombre es más fácil identificarlo. Pero el más común de esta familia es el mixoma, mixoma odontogénico. ¿De dónde viene el mixoma? Bueno, recordemos que el tejido mesenquimático, ¿sí?, está compuesto por célula, por ejemplo, fibroblastos, y matriz extracelular. ¿Ok? Ese es el componente principal del tejido conectivo y del tejido mesenquimático. Perfecto. Hay un tumor que tiene que ver con fibras, el fibroma odontogénico y fibroblastos. Pero por el otro lado dijimos que está la matriz extracelular. La matriz tiene dos componentes, las fibras y el tejido afibrilar. Las fibras por un lado y el tejido afibrilar o amorfo se llamaba también. Ahí están varias glicoproteínas. ¿Ya? Un representante de de componente afibrilar es el ácido hialurónico, y que es precisamente el que conforma el principal elemento del mixoma. Entonces, el mixoma es un tumor odontogénico donde predomina la matriz extracelular y principalmente la matriz amorfa, afibrilar. ¿Ok? Entonces, ese es el mixoma. El fibroma y el cementoblastoma, que también es tejido mesenquimático. ¿Ok? Bueno, hace poco tiempo en esta nueva clasificación se concluyó que el fibroma cementosificante que ustedes conocieron en las lesiones fibroóseas, y que cuando hablamos de él dijimos que había una controversia entre la naturaleza, que había dificultad para clasificarlo, en qué familia, bueno, es un tumor odontogénico actualmente y también es una lesión fibroósea. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el fibroma cementosificante está en relación a las piezas dentarias, se supone que es de origen odontogénico, que es un tumor odontogénico. En cambio, cuando no está en relación a las piezas dentarias, ahí sí podría ser un origen ya de lesión fibroósea, de una lesión ósea. ¿Ok? Es bastante controvertido esta relación del fibroma cementosificante. ¿Ok? Pero actualmente, dentro de la clasificación nueva, está incluido como tumor odontogénico mesenquimático. Perfecto. Bien. Entonces, ahí hemos repasado algunas generalidades, hemos repasado los distintos tumores en cada uno de los tres tipos, y ahora es importante que conozcamos cuáles son los más frecuentes. Y para eso tenemos que revisar un artículo, un estudio que se realizó en el año 2002 y que después se replicó en el año 2007, pero con con los resultados muy similares. ¿Y qué nos dice? Aquí se hicieron 362 casos de tumores odontogénicos del IREPO. Este es un Instituto de Referencia de Patología Oral de la Universidad de Chile. ¿Qué es esto? Antiguamente, la gran mayoría de las biopsias eran enviadas a Santiago. ¿Por qué? Porque allá se concentraba la mayoría de los patólogos en Chile. Entonces, se enviaban todas las muestras de Chile al IREPO, el Instituto de Referencia de Patología Oral. Entonces, en este lugar que todavía existe, hay una cantidad de muestras de tumores odontogénicos bastante importante. ¿Ok? Y este señor, Germán Oxenius, que es un patólogo, se dio el trabajo de revisarlos para hacer una estadística. Y de ahí resultó que de los 362 casos de tumor odontogénico
que están registrados en el IREPO y que están dentro de un total de 28.000 muestras que tiene el IREPO, ¿ok? En todo ese universo de tumores odontogénicos, el 25% era el odontoma complejo. Casi el 20% era el odontoma compuesto. Entonces, importantísimo, fíjense, el odontoma corresponde cerca del 45-46%, prácticamente la mitad de todos los tumores odontogénicos. ¿Ok? Entonces, lejos, el odontoma es el tumor odontogénico más frecuente. Perfecto. Después, en segundo lugar, viene el ameloblastoma, con un 20%. ¿Ok? Y ahora fíjense, entre los odontomas y el ameloblastoma forman casi el 70%. Dos tumores odontogénicos se llevan casi el 70% de todos los quistes. Después viene el mixoma y después vendría el TOA. ¿Por qué me salto este? Porque en Chile apareció este en este lugar, pero en la literatura de otras partes y comparándola, la verdad es que permanece por acá abajo, ¿ya? Entonces, tendríamos que después del mixoma hablar del TOA. Bien, pero eso es un detalle, porque lo importante de esta estadística es que el odontoma es casi la mitad y el ameloblastoma el 20%. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Entonces, si con los quistes odontogénicos, entre el quiste apical y el quiste dentígero, teníamos casi el 70% de los quistes, acá pasa lo mismo. Entre el odontoma y el ameloblastoma, juntamos casi el 70% de los tumores odontogénicos. ¿Ok? Entonces, cae de cajón, ¿cierto? ¿Cuáles son los que ustedes tienen que aprenderse con mucha certeza? El odontoma y el ameloblastoma. ¿Perfecto? Perfecto. Aquí también hay otras estadísticas. Odontoma, fíjense ahí, el 50%, ameloblastoma el 18,3%. ¿Ok? Bien. Eso es la generalidad de los tumores odontogénicos. Veamos ahora, solo para que ustedes conozcan un poco de esto, los tumores odontogénicos malignos, que como dijimos son una variedad muy rarísima. ¿Bien? Entonces, como todas, como sabíamos que existían neoplasias benignas, también tenemos las neoplasias malignas. Ahora, las neoplasias malignas, ustedes recordarán que depende, si derivan del epitelio se llaman carcinomas, si derivaban del tejido conectivo, o en este caso del tejido mesenquimático, se van a llamar sarcomas. Entonces tenemos los carcinomas por un lado, derivados del epitelio, los sarcomas odontogénicos derivados del tejido mesenquimático y algunos mixtos, los carcinosarcomas. ¿Ya? Bien. Los carcinomas son los más frecuentes y tenemos el ameloblastoma maligno, que dentro de todos los carcinomas es el más frecuente. Digo frecuente dentro de este grupo, porque la verdad es que es muy raro, ¿ok? Que quede claro eso. Entonces, de los dos tumores odontogénicos malignos, los más conocidos son el ameloblastoma metastatizante y el carcinoma ameloblástico. ¿Ok? Son dos entidades que se parecen en el nombre, ¿cierto? Miren, ameloblastoma, el de abajo es ameloblástico. Bueno, esta variante de acá es bastante extraña porque histológicamente es completamente normal, digamos, las células son absolutamente normales y recordemos que para que exista un cáncer, las células deben presentar atipías celulares.
atipías celulares, pleomorfismo celular, hipercromatismo nuclear, prominencia de los nucleóleos, etc. La célula tumoral presenta atipías celulares. En cambio, el ameloblastoma, histológicamente, es un ameloblasto completamente normal. Entonces, ¿por qué es maligno? Bueno, por alguna razón extraña, este ameloblastoma con características de benigno genera una metástasis. Y al generar una metástasis, ya pasa a ser, aun cuando no tenga las atipías celulares propias de una neoplasia maligna, pero sí presenta metástasis. Y por lo tanto se convierte en una neoplasia maligna. ¿Perfecto? Ya. Por este otro lado, el carcinoma ameloblástico, este sí presenta atipías celulares. Las células epiteliales tienen forma de ameloblasto, ¿cierto? Pero con atipías celulares. Y por eso se llama carcinoma ameloblástico. ¿Ok? Aquí está el ameloblastoma metastatizante, ¿cierto? Que es un ameloblastoma con todas sus características clínicas e histológicas, pero que genera una metástasis. No tiene atipías celulares. ¿Ok? Perfecto. Ya. Perfecto. Es bastante raro, es más frecuente en la mandíbula, puede dar metástasis, como dijimos, hacia el pulmón y tiene una sobrevida a los 5 años de un 70%. ¿Ya? Es agresivo localmente. Bien, entonces vean acá que las características histológicas van a ser muy semejantes a son iguales en el fondo al ameloblastoma benigno. ¿Ok? Perfecto. Pero da metástasis. Aquí está una metástasis en el pulmón. Esta histología que se presenta en los huesos, en este caso se presentó en un pulmón ahí. ¿Ya? Y eso lo transforma inmediatamente en un ameloblastoma metastatizante. Y acá está el carcinoma ameloblástico. Fíjense que igual parece un cáncer. En fin. Y las características radiográficas son absolutamente concordantes con lesiones agresivas, malignas, muy irregulares, con mucho daño en el hueso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con eso hemos dado una pincelada de lo que tiene que ver con los tumores odontogénicos. ¿Perfecto? Entonces, ahora, teniendo esta base, vamos a ir estudiando los distintos tipos de tumores odontogénicos. Pero eso en el próximo video.